En este tercer módulo trataremos los temas asociados a los fenómenos psi-kappa. Dichos fenómenos serían los pertenecientes a los campos cinéticos o de movimiento. Comenzaremos por la telequinesis. Se denomina telequinesis o psicoquinesia al fenómeno que consiste en mover objetos con el poder de la mente, es decir, sin tocarlos y sin apelar a una causa física. Debido a que la ciencia nunca ha demostrado que este fenómeno pueda producirse, la telequinesis suele tratarse en el contexto de lo paranormal y las pseudociencias. Quienes afirman que la telequinesis existe sostienen que una persona puede hacer uso de su aparato psíquico para indicar o incidir en el mundo físico. Es posible, de acuerdo con esta postura, que el cerebro genere una energía capaz de desplazar objetos. Existe sin duda una relación muy próxima entre la psique y las energías físicas. Tengamos en cuenta que el concepto de finales del siglo XIX y principios del siglo XX acerca de la materia sólida ha desaparecido hoy día frente al descubrimiento de la existencia de la energía sobre la materia. Con ello, podríamos afirmar hoy día que los hechos telequinésicos tendrían una base inconsciente. Cuando la psique inconsciente es estimulada por ciertos acontecimientos existenciales, podría generar una acumulación de energías cuyo resultado final sería una especie de explosión energética o también denominado evento psicoquinético. Algunos investigadores sospechan que podría haber una conexión cuántica en este tipo de fenómenos. Se han documentado efectos impredecibles, a menudo extraños, en el mundo de las partículas subatómicas, que se rige por las desconcertantes leyes de la mecánica. ¿Son nuestras mentes capaces de dirigir partículas y energías subatómicas de una manera que resulte en fenómeno psicoquinético? Otra teoría es que la psicoquinesia es la manipulación de una especie de campo magnético humano alrededor del cuerpo, que puede concentrarse en un área específica. Para que esto funcione, debes poder relajarte por completo y enfocar tu atención sin distracción. Otra especulación es que los mediums o los participantes de las sesiones de espiritismo son capaces de fusionar ondas de sonido o de calor dentro de una habitación para formar energía coherente que luego puede dirigirse a un objeto, como una mesa, haciendo que se mueva. Los defensores de la telequinesis o la psicoquinesis argumentan que la capacidad de mover objetos con la mente requeriría una fuerza o energía aún desconocida que opera fuera de las leyes conocidas de la física. Sugieren que esta fuerza podría estar relacionada con la conciencia o la mente humana de alguna manera. Sin embargo, al día de hoy, la comunidad científica generalmente considera la telequinesis o psicoquinesis como un concepto pseudocientífico o paranormal. Ha habido numerosos intentos de estudiar la telequinesis o la psicoquinesis en entornos de laboratorio, pero los resultados de estos estudios generalmente no han sido concluyentes o han sido negativos. A pesar de la falta de evidencia científica, algunas personas continúan afirmando que han experimentado la telequinesis o la psicoquinesis. Estas afirmaciones suelen ser difíciles de verificar y los escépticos argumentan que puede ser el resultado de fraude, engaño o malentendido. Si nos preguntamos, ¿cuántas personas podrían tener capacidades telequinésicas? Según la doctora Deja Allison, todo el mundo tiene el potencial de ser telequinético. La telequinesis es creada por niveles superiores de conciencia. No puede crearse deseando que suceda en el nivel físico. La energía para mover o doblar un objeto es creada por los pensamientos de una persona creados por su mente subconsciente. El autor Mario Barboglis
autor de Sea Explorer, sugiere que la mejor manera de comenzar a probar los poderes psicoquinéticos no es tratando de mover una mesa o incluso una caja de cerillas. Barboglis dice que es mucho mejor ver si se puede influir en el movimiento a un nivel microscópico, que sería la micro-PK. La micro-PK se ha probado durante años con dispositivos tales como generadores de números aleatorios, en los que el sujeto intenta influir en el resultado aleatorio de la máquina de una manera mucho más que el mero azar. Algunas de las pruebas más interesantes de este tipo se llevaron a cabo en el laboratorio de Princeton Engineering Anomalies Laboratory de la Universidad de Princeton, y los resultados muestran que algunas personas realmente pueden influir en los generadores de números aleatorios, computerizados con el poder de su mente. El físico Helmut Schmidt realizó una serie de estudios relacionados con efectos psicoquinéticos sobre generadores electrónicos de eventos. Estos generadores son los equivalentes a los equipos que lanzan monedas dados al azar. Pero a diferencia del azar obtenido por procedimientos mecánicos, estos generadores se valen de un proceso físico, como es la declinación de la radiactividad de los materiales radioactivos. La emisión de partículas individuales a partir de una fuente radioactiva no puede ser predicha ni controlada por ningún procedimiento conocido. Estos generadores son blancos excelentes y sensibles para los estudios de la psicoquinesia, y los resultados obtenidos en estas investigaciones han sido reproducidos y han resultado estadísticamente significativos. El profesor Yang y colaboradores publicaron una revisión de los experimentos realizados en el laboratorio durante 12 años, con el objeto de investigar la interacción mente-materia. Más de 100 voluntarios intentaron influir mentalmente en generadores de números al azar, o GNA, que son equipos electrónicos que generan números al azar en miles de secuencias de 1 o 0 por segundo. En los ensayos, los participantes trataban de influir intencionadamente sobre los GNA para que generaran más unos o más ceros. A pesar de que el efecto lucía pequeño, cuando analizaron toda la información de la base de datos, los resultados indicaron que la probabilidad de que no fuesen debidos al azar fueron de 35 millones a 1. Cuando se evaluaron 185 eventos de resonancia mundial ocurridos entre los años 98 al 2005, se observó una desviación muy significativa del azar, lo cual sugiere que cuando millones de personas tienen sus mentes enfocadas coherentemente en un evento importante, la coherencia física u orden mundial también aumenta. En esos eventos, todos los GNA se comportan de la misma manera, aun cuando estén separados por cientos o miles de kilómetros y repartidos por todo el mundo. Estos experimentos sugieren que las interacciones mente-materia observadas en el laboratorio también aparecen en el contexto no controlado de la vida real y a escala global. Ahora presentaremos una serie de teorías sobre la psicoquinesis. Una de ellas sería la de energía y ondas térmicas. Esta teoría se refiere a una forma de energía mental que prescinde de los sentidos, aunque ciertamente es un término muy vago y sujeto a todo. Unos dicen que se trata de una especie de fluido que se trata de partículas desconocidas para la ciencia, y algunos ocultistas plantearían que es la energía astral. Otra teoría sería la de generación de campo magnético. Esta teoría es una de las más conocidas y plantea que en realidad la mente no opera directamente sobre el cuerpo, sino que genera un campo magnético alrededor del mismo. Y ese campo actúa contra el magnetismo superficial, aumentando la fuerza normal, fuerza de repulsión de las superficies y consiguiendo con ello una levitación parcial del objeto. Otra sería la anulación de fuerza magnética. En esta teoría, la mente también hace levitar al objeto sin obrar directamente sobre el mismo.
no genera un campo magnético como el anterior, sino que a través de vibraciones iniciales anularía el campo magnético en torno a los. Otra más sería la del cambio en la frecuencia vibratoria. Esta teoría esotérica ni siquiera se puede catalogar de pseudocientífica. Afirma que en la telequinesis la mente mueve el objeto porque ha elevado su frecuencia vibratoria y opera desde otro nivel de la realidad, desde un nivel superior en el cual el pensamiento, la intención y la voluntad pueden expresarse en hechos concretos. Una última sería, por ejemplo, y no la única, sería calor y energía de movimiento. Esta teoría parte de la simetría de la naturaleza y propone, partiendo de ciertos casos de las leyes físicas, que a todo fenómeno le corresponde un antifenómeno. Así, la telequinesis es el antifenómeno de la fricción. De ese modo, si la fricción consume energía del movimiento para producir energía térmica, la telequinesis consume la energía térmica del ambiente para producir un movimiento. La psicogenesis ante las principales agencias de seguridad mundial. Muchas son las agencias mundiales que se dedican o han dedicado sus esfuerzos y dineros, digamos, o sea, monetariamente, a la creación o el descubrimiento de cómo poder utilizar este tipo de fenomenología o capacidades. Una de ellas, por ejemplo, sería hablaremos del KGB. La relación entre la telequinesis y el KGB ha sido objeto de especulación y teorías de conspiración, especialmente durante la Guerra Fría y la época de la Unión Soviética. Se ha sugerido que el KGB estaba interesado en investigar y explotar supuestas habilidades psíquicas, como la telequinesis y otras más, para propósitos de espionaje y guerra psicológica. Algunas teorías conspirativas han afirmado que el KGB llevó a cabo programas secretos de investigación en parapsicología, incluida la telequinesis, con el fin de desarrollar capacidades sobrenaturales para uso militar y de inteligencia. Sin embargo, hasta la fecha no hay evidencias sólidas que respalden estas afirmaciones. Es importante tener en cuenta que durante la Guerra Fría, ambas superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, estaban involucradas en numerosos programas secretos y proyectos de investigación, en una variedad de campos increíble, incluida la parapsicología. Sin embargo, muchos de estos proyectos se mantuvieron en secreto y la información disponible es a menudo fragmentaria o especulativa. En resumen, aunque se ha sugerido que el KGB podría haber estado interesado en telequinesis y otras habilidades psíquicas, no hay pruebas concluyentes que respalden estas afirmaciones. Como no, la otra agencia al lado contrario sería la CIA o, como se denominó otro departamento, que sería la DIA, no tan conocida. Hablemos de la CIA. Durante la Guerra Fría, tanto la CIA como otras agencias de inteligencia estaban interesadas en investigar diversas áreas, incluidas algunas consideradas paranormales, como la telequinesis, en un esfuerzo por explorar cualquier posible ventaja sobre sus adversarios. Uno de los programas más conocidos relacionados con este tema fue el proyecto Stargate. El proyecto Stargate fue un programa de investigación que duró aproximadamente unos 20 años, y 2 al 95 del siglo XX, que se centró en fenómenos psíquicos, incluida la telequinesis, la percepción extrasensorial y la visión remota. Su objetivo era evaluar si estas habilidades podían ser utilizadas en operaciones de inteligencia, lo mismo que el KGB. Durante este proyecto, la CIA financió investigaciones en universidades y laboratorios, e incluso reclutó a personas que afirmaban tener habilidades psíquicas para llevar a cabo experimentos. Uno de los participantes más conocidos fue Ingo Swann, que en módulos anteriores lo hemos nombrado también, quien supuestamente demostró habilidades de visión remota. Sin embargo, los resultados del proyecto Stargate fueron en gran medida controvertidos y no.
Aunque algunos informes afirmaron resultados positivos, muchos científicos y críticos cuestionaron la metodología y la validez de los experimentos. Bueno, más o menos para ir prácticamente terminando con lo que es la telequinesis como tal, trataremos el tema de, bueno, personas con aparente capacidad psicoquinética en la historia moderna. Bueno, empezaremos por Uri Geller, famoso Uri Geller, que ha afirmado en varias ocasiones haber trabajado con la CIA en el pasado. Pero la naturaleza y el alcance exactos de su colaboración han sido objeto de especulación y controversia. Heller afirma que fue reclutado por la CIA para participar en programas de espionaje psíquico y operaciones de inteligencia remota durante la guerra. Uno de los programas más conocidos en los que se ha sugerido que Heller estuvo involucrado es el proyecto Stargate, precisamente de la CIA. Sin embargo, la información específica sobre la participación de Heller, como he dicho anteriormente, todavía no tiene ningún tipo de verificación ni confirmación. O por otra parte, en el lado contrario, tendríamos a la rusa Nina Kulagina. Nina Kulagina fue una mujer rusa que ganó notoriedad en la década de los 60 debido a sus afirmaciones de poseer habilidades psíquicas, especialmente la telequinesis. La telequinesis, como hemos dicho anteriormente, es la capacidad supuesta de objetos con la mente sin contacto físico. Kulagina afirmó poder influir en estos objetos a distancia, hacerlos girar o moverse sin tocarlos directamente. Sus supuestas habilidades fueron objeto de estudio y controversia. Algunos investigadores y periodistas afirmaron haber presenciado fenómenos que respaldaban sus afirmaciones, mientras que otros eran más escépticos y cuestionaban la validez de la demostración. Como digo antes, Nina Kulagina fue estudiada por varios investigadores, incluido el parapsicólogo ruso Leonid Bashkin. Se realizaron experimentos en los que se afirmó que Kulagina podía influir en la dirección de la aguja de una brújula, mover objetos a corta distancia y realizar otras acciones telequinésicas. Y como he dicho anteriormente, al día de hoy la comunidad científica en general ha sido bastante crítica con respecto a la falta de rigor científico de todos estos tipos de estudios y posibilidades de fraude. Para terminar, vamos a hacer un repasito por los estudios y experimentos ahora en el siglo XXI en lo referente a psicoquinesis y micropsicoquinesis. Moritz Deschamps y Marcus Mayer, del Departamento de Psicología de Múnich, están probando el oscilador de observador micropsicocinético y están probando los efectos sobre los estímulos relacionados con la salud. Es un trabajo bastante interesante que en los módulos que tenemos para los cursos se pueden adquirir.